Importante. La versión 3.0 del complemento cartaporte entró en vigor el día 25 de noviembre del 2023, por lo que a partir de esta fecha hasta el día 31 de diciembre del 2023 se tendrá un periodo de convivencia de la versión 3.0 a la 2.0. A partir del día 1 de enero del 2024, únicamente será válida la emisión del CFDI con la versión 3.0 del complemento de cartaporte. Para mayor información, contáctanos y a continuación estaremos observando los cambios en el sistema. En este video, les mostraré la actualización del complemento cartaporte versión 3.0 que se integró a Compaq y Comercial Premium en su versión 9.1.1. En esta versión, se actualiza el complemento cartaporte a la versión 3.0 para que puedas utilizarlo en tus documentos CFDI e incluirlo en tus XML, ingreso y traslado, y de esta manera cumplir con las disposiciones fiscales, por lo que se realizan las siguientes mejoras para dicho complemento. Autotransporte federal punto a punto. Mejoras en catálogos de medios de transporte. Nuevo módulo en la barra de herramientas de accesos directos para complemento cartaporte 3.0. Nueva opción cartaporte 3.0 desde el menú Movimientos. Nuevo botón cartaporte 3.0 desde la barra de herramientas de accesos directos del documento. Nuevo diseño de flujo de captura de cartaporte 3.0 para una mejor experiencia en el llenado de la información. Mejoras en los catálogos de medios de transporte. Se añaden algunos campos de captura en algunos medios de transporte para el manejo del complemento cartaporte versión 3.0 desde el catálogo de medios de transporte. Al seleccionar un tipo de transporte, autotransporte, se visualizará el nuevo campo de captura peso bruto vehicular, TN, toneladas. 2. Cuando se elija un tipo de transporte, marítimo, se mostrará el nuevo campo de captura puntal. Se incrementa el tamaño de caracteres para el campo matrícula para el tipo de transporte aeronave. Nuevo módulo en la barra de accesos directos para el complemento cartaporte 3.0. Se agrega el botón cartaporte 3.0 desde la barra de herramientas de accesos directos, para poder ingresar de manera más ágil al proceso de captura del complemento cartaporte versión 3.0. Se mostrará la ventana cartaporte para poder capturar la información que tendrá el complemento. Y nueva opción cartaporte 3.0 desde el menú Movimientos. Se añade en el menú Movimientos la opción cartaporte 3.0 para poder acceder al proceso de envío de mercancías para el complemento cartaporte versión 3.0. Se mostrará la ventana cartaporte para poder configurar el envío de mercancías del complemento. Nueva opción cartaporte 3.0 desde el botón Opciones del documento. En esta versión, se adiciona el acceso cartaporte 3.0 desde el botón Opciones del documento para poder acceder al proceso de captura del complemento cartaporte versión 3.0. Consideración. El inicio de la captura de la información se tomará de la referencia del documento actual seleccionado. Proceso de captura de información en las pestañas para el envío de mercancías para cartaporte 3.0. Se agrega la nueva ventana cartaporte para la captura de datos e información de las mercancías para el complemento cartaporte versión 3.0. El nuevo flujo para generar el documento será el siguiente. Generales. Desde la pestaña General, deberás capturar la información que se visualizará en el nodo y cartaporte 30. Cartaporte dentro del XML. En la sección Documentos, podrás añadir o eliminar documentos. Importante, en caso de abrir la ventana cartaporte desde el documento, por omisión, se mostrará la información que incluye dicho documento seleccionado. Haz clic en el botón Agregar documento y selecciona con doble clic un documento. Luego, se visualizará el o los documentos que hayas seleccionado. 3. Desde la sección Cartaporte, por omisión se mostrará la versión 3.0 y el IDCCP, el cual es el identificador único del complemento, por lo que estos no podrán ser modificados. Nota: en caso de cerrar y volver a ingresar a la ventana del proceso para el envío de mercancías del complemento, la información del IDCCP cambiará. Transporte internacional. Indica si los bienes y o mercancías que son transportadas ingresan o salen del territorio nacional. En caso de seleccionar sí, en el campo Transporte Internacional, se habilitarán los siguientes campos. Elige la entrada o salida, para indicar si los bienes y o mercancías ingresan o salen del territorio nacional. El régimen aduanero es un nuevo campo en el cual mediante el botón F3, podrás seleccionar el tipo de régimen que se encuentra asociado con el traslado de los bienes y o mercancías de procedencia extranjera mostrando su clave y descripción.
mediante el botón UF3 que elige el país de origen o destino de los bienes y o mercancías que se trasladan a través de los distintos medios de transporte. Selecciona la vía de entrada, salida y mostrará la vía, transporte, de ingreso o salida de los bienes y o mercancías en territorio nacional. Nota: solo se podrán seleccionar uno de los 4 medios de transporte disponibles. Autotransporte. Marítimo. Aéreo. Ferroviario. En esta sección, tendrás la posibilidad de capturar la información de los territorios que colindan entre unos y otros, es decir, el istmo es una franja que divide 2 terrenos distintos. Registro istmo. Mostrará las regiones, si el traslado de los bienes y o mercancías se realiza al interior de los polos de desarrollo para el bienestar del istmo de Tehuantepec. En caso de seleccionarse en registro istmo, se habilitarán los siguientes campos a llenar. Ubicación polo origen. Mediante el botón F3, podrás seleccionar la región en donde inicia el traslado de los bienes y o mercancías al interior de los polos de desarrollo para el bienestar del istmo de Tehuantepec. Ubicación polo destino. Podrás elegir con el botón F3 la región donde termina el traslado de los bienes y o mercancías al interior de los polos de desarrollo para el bienestar del istmo de Tehuantepec. Medios de transporte. Desde esta pestaña, tendrás la posibilidad de capturar la información que es necesaria para obtener los datos de vehículos y transportistas que están involucrados en el traslado del envío de mercancía del complemento Carta Porte versión 3. En la pestaña Medios de transporte, asigna un medio de transporte a través del botón F3. Nota: solo se podrán seleccionar uno de los 4 medios de transporte disponibles. Autotransporte. Marítimo. Aéreo. Ferroviario. Al dar clic en el botón F3, se abrirá la ventana para poder elegir el medio de transportación. Verifica que la información del transporte se muestra automáticamente y captura los datos faltantes de acuerdo al medio de transportación seleccionado. Importante: una vez seleccionado el medio de transporte, ya no podrás dar de alta nuevos medios de transporte desde el botón Catálogo Medios de transporte de esta ventana. 2. Desde el apartado Información adicional del medio de transporte seleccionado, llena la información faltante. 3. En la sección Figuras de transporte captura la siguiente información para operadores. Selecciona a través del botón F3 al operador del transporte. Propietarios. Elige mediante el botón F3 al propietario del transporte. Arrendadores. Elige con el botón F3 al arrendador del transporte. Nota: toma en cuenta que los campos correspondientes se mostrarán de acuerdo al medio de transporte seleccionado. Ubicaciones. En esta pestaña, podrás definir las direcciones origen y destino con la información requerida para el envío de mercancías. En caso de haber seleccionado el medio de transporte autotransporte, dentro de la pestaña Ubicaciones, captura la distancia recorrida en kilómetros. Importante: el campo total distancia recorrida es acumulativa de acuerdo a las ubicaciones registradas, y podrá ser modificable manualmente. Solo se mostrará cuando se seleccione el medio de transporte ferroviario o autotransporte, por lo que se registrará en kilómetros de la distancia recorrida entre la ubicación de origen y la de destino parcial o final, por los distintos medios de transporte que trasladan los bienes y o mercancías. Al dar clic en el botón Definir ubicaciones, se abrirá la ventana Ubicaciones origen y destino de las mercancías y captura la información correspondiente. Importante: en caso de que ya tengas capturada la información, se mostrarán las ubicaciones origen de cada movimiento, dirección del almacén y dirección de la empresa en caso de existir, y la ubicación destino, dirección de envío del documento. Por omisión, aparecerá en la ubicación 1 origen la dirección del emisor. 3. Podrás visualizar la ruta de los diferentes destinos para la recolección e entrega de mercancía. Mercancías. Dentro de la pestaña Mercancías, podrás añadir la información de las mercancías para el proceso de envío con el complemento Carta Porte versión 3.0. Importante: toma en cuenta que deberás tener información capturada en la pestaña Ubicaciones, de lo contrario, no podrás seguir con el proceso y el llenado de datos en la pestaña Mercancías. En la pestaña Mercancías, captura la siguiente información: número de mercancías, peso neto total en kilogramos, unidad de peso, cargo por tasación. Al dar clic en el botón Definir mercancías, se abrirá la ventana Definición de mercancías para poder llenar la información de las mismas. En la sección Documento,
se mostrará la información general de cada documento que hayas agregado al inicio y de sus movimientos registrados, lo cual representará cada una de las mercancías que se incluirán en el envío. Desde la sección Mercancía, Bienes a transportar, llena la información faltante. Consideración. Toma en cuenta que algunos datos están deshabilitados o habilitados de acuerdo al medio de transporte que se seleccionó. 4. Una vez terminado de capturar las mercancías a transportar, ingresa a las siguientes pestañas para poder capturar la información correspondiente. Cantidad transportada. Guías de identificación. COFEPRIS. Posiciónate en la pestaña Cantidad transportada y haz clic en el botón Capturar. Se abrirá la ventana para capturar las mercancías de la pestaña seleccionada. Una vez configurada la información, haz clic en el botón Finalizar. Al finalizar la captura de la ventana secundaria, se mostrará en el grid la cantidad de los bienes y o mercancías que se trasladan a través de las distintas ubicaciones. Ve a la pestaña Guías de identificación y haz clic en el botón Capturar. Se abrirá una ventana para poder capturar la información. Una vez capturada la información, haz clic en el botón Finalizar. Nota: en caso de estar configurado un documento de carta porte tipo traslado, será necesario definir las guías de identificación para el traslado de mercancías. Desde esta pestaña, podrás visualizar la información del número de guía que se encuentra asociado al paquete, que se trasladarán dentro del territorio nacional. En la pestaña COFEPRIS, tendrás la posibilidad de capturar la clasificación del producto o mercancía que se traslada a través de los distintos medios de transporte y que debe contar con autorización por la autoridad correspondiente. 6. Por último, haz clic en el botón Aceptar. Te regresará a la ventana Mercancías, donde podrás visualizar los productos o mercancías a trasladar. Generar documento. Para generar el documento de envío de mercancías para el complemento Carta Porte versión 3.0, realiza lo siguiente. Dentro de la pestaña Generar documento, de la sección Información del documento de Carta Porte selecciona mediante el botón F3 un concepto para la generación del documento. Importante: por omisión, se mostrará el cliente configurado en el documento seleccionado, la fecha de generación del documento y la moneda. En la ventana para seleccionar el concepto, se mostrarán los documentos configurados como carta porte. Haz doble clic para seleccionar un concepto. Se mostrará el concepto seleccionado, ya que para este ejemplo, se eligió un documento de tipo ingreso. Nota: en caso de seleccionar un concepto de tipo carta porte, no aparecerá el campo para elegir un servicio. Para documentos de tipo ingreso, deberás seleccionar también un servicio que contenga un precio asignado. Consideración: toma en cuenta que, al seleccionar un servicio, este deberá tener un precio definido, de lo contrario, no podrás timbrar el documento a generar. Haz clic en el botón Aceptar. Se generará y abrirá automáticamente el documento para el complemento Carta Porte versión 3.0. En el apartado Documento de Carta Porte generado, se mostrará el nombre del documento creado. Desde la pestaña 3. Información adicional, sección Referencia y observaciones del documento generado, podrás visualizar los datos capturados del complemento en modo consulta. Consideración: en caso de que se muestre un mensaje de error al momento de timbrar el documento, una opción es borrar el documento y si aún no has cerrado la ventana de Carta Porte 3.0, podrás corregir la información y volver a generarlo desde dicho proceso. Por último, timbra el documento. Y listo, el documento se generará correctamente para poder enviar las mercancías a los diferentes destinos. Suscríbete, síguenos en nuestras redes sociales y no olvides que siempre hay una solución.